bienvenidos, amables oyentes, a estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Estamos conversando acerca de la promesa, el pacto eterno de Dios, ¿no es cierto?, en forma general. Y hemos visto, vamos viendo en esta semana, la ley del pacto. Y hoy vamos a ver lazos que unen. Uh-huh. En Deuteronomio 4:13, quizás para conversar un poquito, dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Él os anunció su pacto. ¿Qué relación hay? En realidad, fíjate, el pacto y la ley, Uh-huh. el cual mandó poner por obra la ley y los 10 mandamientos. Es profundo esto, y uno piensa a veces por qué tanto esfuerzo a veces en descartar la ley de Dios, sacarla, incluso darle el tilde de que eso era para los judíos. Claro. Dios se lo dio a ellos, una serie de cosas que al final uno, cuando los estudia en tranquilidad, lo encuentra tan liviano y sabe que hay detrás una mano enemiga de Dios que está tratando de meternos en la mente algunos conceptos equivocados, porque este camino de la ley es un camino hermosísimo, Uh-huh. que nos quitará de muchos problemas y penurias. Bueno, hay una fuerza, como el filósofo Marías mencionaba, una fuerza en el mundo que tira para abajo, que promueve el desorden, ¿ya? Y es interesante que la escritora Elena de White dice que el pecado y frente a lo orden de Dios, a lo ordenado, el pecado promueve el desorden, ¿ya? No, esto es un problema espiritual, y fíjate que el pueblo de Israel, que fue liberado de Egipto y del ejército del faraón, y que iba, digamos, a vivir rodeado de pueblos paganos incluso, su problema nunca fue inseguridad física, es decir, si tuvieron esa inseguridad, por ejemplo, en manos de los filisteos por muchos años, fue por su infidelidad espiritual. Era un problema espiritual que desencadenaba lo otro. Pero el Señor quería pelear las batallas por ellos, ¿no? Si pensamos en enemigos físicos concretos, reales, que podían venir y matarlos y todo lo demás. Así que siempre, digamos, el pueblo pudo apreciar de que su relación con Dios, su dependencia en Dios, su confianza profunda en Dios era la base de su felicidad y estabilidad, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, ya nosotros sabemos que digamos, hay una fuerza al desorden, ¿no?, a la oposición a Dios. Y fíjate que esta relación con Dios estaría marcada, o sea, la cancha estaría rayada, vamos a decir de una manera más simple, por los mandamientos de Dios, por el amor a Dios y el guardar los mandamientos, ¿ya? Ya en mi casa, como en todas las calles aquí, estamos en otoño. Y uno ve las hojitas ahora, no las ve arriba, sino que ya están en el piso. Y han cambiado de color incluso. Sí, puede levantar las hojas. Y uno se da cuenta que las hojas, por frágiles que sean, tienen una estructura por detrás, tienen un armazón por detrás. Distinto al plástico, que no tiene ningún armazón, ¿no es cierto? Y ese armazón por detrás le da a las hojitas su consistencia, ¿no? Digamos, uno ve en la creación de Dios un orden, ¿ya? Una estructura. En el campo espiritual, entonces, y en lo que respecta a la Biblia, los 10 mandamientos son la expresión de la pureza moral de Dios, ¿no?, que quiere que su pueblo lo adore en culto, le sirva, tenga confianza en Él y se dedique a Él. Entonces, toda relación tiene que tener una estructura, un orden. Si fuéramos, por ejemplo, aquí en la comunidad, 50 personas, sería muy fácil mantener las relaciones porque nos visitaríamos. Si alguien se enferma, está desanimado, somos pocos. Pero cuando son millones, entonces ya
el asunto se torna mucho más complejo. Y es por eso que Dios da sus mandamientos dentro del pacto, para que estas relaciones sean reguladas, ¿no? Cuando uno mira el pacto y la ley, ¿qué relación tienen? ¿Por qué es tan importante la ley en el pacto? Fíjate ahí en Jeremías 11:3 dice, y les dirás tú, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Por qué tanto énfasis en obedecer las palabras, obedecer la ley, andar en los estatutos en ese pacto? Es porque el pueblo ha recibido el derecho a la salvación y a la tierra prometida, pero ahora el Señor desea que tengan la idoneidad, sean idóneos para entrar y poseer la tierra. Y eso es a través del pacto y los mandamientos de Dios que están incluidos, ¿no? Estoy pensando en las leyes que el ser humano coloca para la convivencia, ¿verdad? Claro. Hay países donde se andan por la izquierda los vehículos y otros por la derecha. Sí. Recuerdo la historia, siempre la tengo presente, de una persona que andaba con su esposa en una moto recorriendo y sacando fotos maravillosas. Y estaban sacando justamente una foto de una puesta de sol y luego subieron a la moto y él se olvidó de esa ley y se enfrentó con otro y allí quedó su cuerpo para siempre. O sea, no sé si eso se puede graficar cuando Dios dice, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. ¿Por qué? Porque es tan peligroso, dañino y eterno el resultado que Dios insiste en que pongamos por obra sus leyes, sus mandamientos. Pongámoslo en términos de 2021, hay discopares, hay semáforos, y todo eso está para no molestar a nadie, sino para salvaguardar la vida de todos, ¿ya? Y si yo traspaso esas leyes, ¿no es cierto?, que han sido dadas con la intención muy positiva, yo corro peligro y pongo en peligro a los otros también. A mí me pasó una vez, ¿no?, cuando estaba, hacía una semana que estaba en Australia y había comprado recién un vehículo y fuimos con mi señora a visitar una familia, y cuando estamos acercándonos a la casa, yo viro a la derecha y me meto a donde yo acostumbro a meterme, por carril derecho, y menos mal que no venía nadie, pero me di cuenta de inmediato y me pasé al izquierdo, porque era una calle ancha, ¿ya? Entonces, pero es la única vez que me pasó, digamos, se me pararon los pelos de susto por lo que había pasado. Y agradecí a Dios de que no venía ningún vehículo en ese momento, pero digamos, eso nos lleva a lo que se llama el desarrollo del pensamiento moral en la persona. Si yo voy a Chillán, por ejemplo, y ando con un pensamiento primitivo en cuanto a moral, voy a andar pensando en cómo eludo la luz roja, cómo escapo del carabinero, cómo burlo el discopare y todas esas cosas, es decir. Y de hecho, en este momento debe haber alguien que anda manejando en Chillán con ese espíritu. En cambio, si la persona dice, Señor, tu ley, tus mandamientos están en mi corazón, yo te amo y quiero ser fiel a ti y a mi prójimo, yo voy a, cuando llega el amarillo, porque el amarillo es rojo realmente, voy a parar. Y cuando va al verde, entonces voy a seguir. Y es por amor a mí mismo y por amor a mi prójimo también, ¿no? Bueno, esa rica convivencia de cumplir las ordenanzas estipuladas para el bien nuestro, ¿no es cierto?, nos hace pensar que qué linda sería la relación que tendríamos con Dios si nosotros nos acercamos a cumplir sus estatutos, sus mandamientos. Y no solamente con Dios, sino también con nuestros prójimos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.